Buenas tardes, mi nombre es Johan Manuel Maecha Ramos. Les doy la bienvenida a Villeta, Cundinamarca, municipio que pertenece a la zona de región del Gualibá, tierra dulce de Colombia. Nos encontramos a 91 kilómetros de la capital de Bogotá. De 850 metros sobre el nivel del mar, un clima seco, entre 25 grados, 30 grados de temperatura. Somos muy populares a nivel nacional por la caña, por la panela. Es un municipio muy agradable para visitarlo, los invito. La atención al turista es muy buena de la gente del villetano hacia el turista. Don Johan Maecha, muchísimas gracias por atendernos. Estamos completamente de acuerdo con usted. Este es un pueblo que como que aprecia mucho al visitante. Por lo menos así nos hemos sentido. Muchas gracias por recibirnos prácticamente en su casa. No, con gusto, y más acá en la vereda de Cune, que es una vereda del municipio de Villeta que también los invito a conocer, que tiene muchos sitios turísticos para brindar y que conozcan el turista. Contemos cuál es la vereda de Cune y a cuánto está de Villeta. La vereda de Cune se encuentra aproximadamente en carro, a 10-15 minuticos en carro o en moto. De Villeta salen carritos para la vereda, tienen rutas. Usted llega a Villeta y pregunta la salida de los carros de Cune, ahí cualquiera le dice, ¿en tal lado qué? Claro, y cuando uno llega por aquí a esta zona, pues lo que encuentra es que hay muchos balnearios, hay muchos sitios como este en el que nos encontramos donde la gente puede venir a pasar un fin de semana o una semana divertidísima y agradable. Sí, señor, aquí en Cune hay muchas casas para el alquiler. Está aquí este sitio que se llama Donde Carma, que es muy bonito. Tiene cabañas, tiene piscina, tiene cancha de fútbol, tejo, billar. Es alejado pues del casco urbano. Hay muchos sitios para visitar aquí en Cune. Está la Quebrada, está el Huitrón, la primera enramada que hubo aquí en el país de caña, primer trapiche. Venimos de un recorrido por toda la provincia de Gualibá en la que nos damos cuenta que la tribu Panche era la que predominaba y era la que mandaba en esta región. ¿Cune qué papel jugaba ahí? Bueno, ya en la parte histórica de Villeta, pues Villeta fue fundada en 1551, ¿sí? El 29 de septiembre, por don Alonso Olaya y Hernando de Alcocer, ¿sí? Esto fue mandado de Bogotá. Entonces los mandaron a someter a estos dos personajes, a someter a los pueblos que habitaban esta parte de la zona del Gualibá, que eran los panches, ¿sí? Nosotros, los villetanos, porque así es, villetano o villetanas, somos descendientes de los panches. Era una tribu y tenían como sus clanes, por decirlo así, que eran los indios cunes, chapaimas, que son veredas, ¿sí? También estaban los tobia, los indios tobia, ¿sí? Los namay. Entonces venimos de los panches, de descendencia de los panches. Eran guerreros por naturaleza, aguerridos. Los historiadores dicen que eran antropófagos, ¿sí? Entonces tenemos esa sangre de esos guerreros de antaño. Cune, ¿qué papel jugó acá? Pues lo que te digo, o sea, el trapiche fue uno de los primeros que llegó al país, de ingenio de azúcar, cultivaban era para hacer azúcar, ¿sí? Tenía un huitrón que pues los ancestros, o mi bisabuelo, mis abuelos, decían que se veía desde Albán, o desde ese lado Albán se veía, el huitrón era muy alto. El huitrón era como por donde salía como humo, pero era muy alto, entonces ya ahorita está un poco, ya porque se ha caído mucho. Pues mi abuelo y el papá de mi abuelo, mis abuelos les contaban que el huitrón se veía muy desde Albán, imagínense, entonces era muy alto, ¿sí? Entonces
Aquí Villeta jugó un papel importante en lo que fue la época colonial, ¿sí? De los españoles hasta la época de la colonia. Por aquí pasó Simón Bolívar, ¿sí? El conquistador, por eso se llama el Paso Bolívar. Ahí en Villeta hay una calle que se llama el Paso Bolívar. Ahí pasó él con su ejército hacia Honda. Devolvámonos un momento, ¿en qué sitio entonces creció Villeta? Exactamente donde lo tenemos hoy, ¿y por qué creció? Bueno, Villeta fue un asentamiento que pues hicieron don Alonso Olaya y Hernando Alcocer para facilitar como el viaje desde Honda, ¿sí? Que hasta ahí llegaba pues el río Magdalena y llegaba hacia Bogotá, que entonces era como un descanso para los viajeros ahí, entonces habían pues hospedajes y entonces ahí se construyó la villa de San Miguel, que es conocida hoy como Villeta, ¿sí? ¿Sí? Entonces fue como eso, como para un descanso de los viajeros, ¿sí? Entonces pues ya retomando un poco aquí hay aquí en Cune hay una cueva que se llama la Cueva del Chímbilo, ¿sí? Que queda al fondo, donde se está de pronto graba al fondo. Pues le cuentan a uno los ancestros, los bisabuelos, los abuelos, que esa cueva era un pasadizo subterráneo, o sea, cruza por debajo de la montaña y va a salir hasta Guaduas. Entonces lo utilizaban los españoles y los indios para esos recorridos, ¿sí? Han intentado pues entrar, ¿sí? Pero por eso la cueva del Chímbilo, hay muchos chímbilos, muchos murciélagos, entonces lo sacan a la gente corriendo, ¿sí? Pero sería muy chévere que hicieran una exploración sobre esa cueva, a ver qué se encuentra. ¿No se ha explorado después No, de eso? nadie ha explorado, esa cueva y sería muy bueno. Puede ser leyenda. Puede ser leyenda, puede ser mito, puede ser realidad. Pero yo me inclino más hacia la realidad, porque aquí era el Camino Real. El Camino Real siempre existió por este lado de Cune. Nos estaba comentando usted que por acá pues pasó Bolívar, de hecho pues tenemos a Guaduas muy cerca que tiene una historia muy grande con respecto a la pola y etcétera, y todo el tema de la liberación de Colombia, de la campaña libertadora. Entonces, ¿qué papel jugó Villeta en esa campaña? Pues Villeta en la campaña libertadora jugó un papel importante porque fue como el puente, ¿sí? Donde pues pasó el libertador con sus soldados, entonces siempre estuvo ahí como presente de apoyo también, ¿sí? Al servirle pues a esta causa, al libertador y pues a su ejército. Y de todas formas pues por aquí lo que les digo, o sea, los indios también le dieron resistencia a los españoles, a los panches le dieron resistencia a los españoles, entonces yo creo que también fue un granito de arena para esa libertad, ¿no? Claro, le dieron duro en el pasado, sí, sí. Duro en la campaña. Sí, en la libertadora también, entonces Villeta siempre jugó el papel importante como en la comunicación también de Bogotá acá y hacia Honda para buscar el río Magdalena. Usted nos hablaba ahorita de una temperatura en Villeta. En Sí. este momento pues nos salió el sol y está haciendo demasiado calor. Calorcito, sabroso. ¿Siempre hemos tenido ese clima o ha sido una variación por el cambio climático la que se ha tenido? Sí, siempre ha variado un poco el clima, pues, de pronto por la variación del sistema, pues, la vaina del clima, del ozono y todo este rollo. Pero siempre es un clima más o menos como estamos, póngale 25, 30 grados de temperatura. En ciertos meses pues hay un poquito más de calor porque es verano. En los de invierno pues es más suave, es más fresco. Aquí encontramos, pues tenemos veredas aledañas a Cune. Cune es como el centro de las veredas aledañas, como San Isidro, La Esmeralda, Quebrahonda, La Masata, Salitre Blanco. Entonces Cune es como el centro de acopio. Entonces en la vereda de La Esmeralda a 10 minuticos, menos de 10 minuticos ya encontramos otra clase de clima. Entonces allá se da la papa, entonces ahí podemos jugar con los climas. Porque en este clima pues se da muy bien la caña de azúcar. La caña de azúcar. Y pues le dicen a Villeta la capital dulce de Colombia. De Colombia. ¿Qué papel ha jugado entonces la caña de azúcar para Villeta? Yo creo que eso hace parte de la idiosincrasia del municipio.
o sea, desde los tiempos de los españoles, porque fue el primer trapiche que hubo aquí en Cuna, en el país, ¿sí? Entonces, pero en esa época no producían caña, sino azúcar, ¿sí? Y miel, creo. Entonces ellos, los españoles trajeron la caña, la semilla de caña, y eso se quedó arraigado acá, a pesar de que pues después con el tiempo pues los españoles pues ya sabemos todos que bueno, se ganó la batalla y se fueron y todo este rollo de la historia, pero entonces quedó arraigado ese cultivo de caña, ¿sí? Entonces, y eso hace parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura villetana, ¿sí? Entonces, la caña de azúcar siempre en Villeta siempre ha influido en la parte, tanto en lo cultural como en lo económico, ¿sí? En la elaboración de la panela, de nuestros ancestros, siempre de la panela, mis abuelos, los abuelos ¿sí? Entonces la panela siempre ha vivido latente en nuestras vidas, ¿sí? Entonces eso nos ha ayudado pues en la parte económica, a salir adelante, ¿sí? Con nuestras familias, con las familias campesinas, ¿sí? Que antiguamente pues estaba un poquito, pues el precio un poquito devaluado, pero ahorita gracias a Dios se ha mejorado y pues a raíz de eso muchos campesinos pues acabaron con las cañas, ¿sí? Entonces, pero ya ahorita los campesinos como vieron que se ha establecido como en cierto precio, se ha estado estable, entonces han vuelto como a sembrar otra vez caña en las fincas, ¿sí? Entonces, debido a la pandemia también la gente que estuvo en Bogotá o estaba en Bogotá y que tenían sus parcelas aquí o sus lotes en Villeta o aquí en la vereda de Cune, por decirlo así, o en las demás veredas, tuvieron que regresar a sembrar. Entonces también ha habido un auge en eso también. O sea que estamos hablando que la panela ha sido como el fortín económico de Villeta desde que los españoles llegaron a Llegaron, sí Colombia. señor, desde la época de los españoles, Villeta siempre ha vivido con la panela. Eso como, o sea, va en el ADN de nosotros, Claro. ¿sí? Ya lo llamamos en la sangre, de la idiosincrasia de nuestros campesinos, de nuestra gente. En un principio la caña, con la caña hacían la panela o qué producto se hacía para comercializar. No, pues cuando era la época de los españoles, pues uno cuenta lo que le cuentan los abuelos, los bisabuelos no le cuentan, era azúcar, pero ya después la pasaron a la panela, ¿sí? Ya comenzaron a producir panela. En ese tema económico, cuando empieza a ceder un poco el tema de la panela o cuando se necesitan nuevos ingresos y entradas al municipio, ¿en qué basa la economía Villeta? Bueno, después de la panela, Villeta, el turismo también es una fuente económica muy grande, ya ha cogido más auge, cada año coge más auge el turismo en Villeta. También está la parte de la ganadería, un poco también ya la ganadería, pues los cultivos ya también de yuca, café, plátano, de la pesca también, ya la gente tiene su lago, hay gente que tiene lagos de pescado, entonces... Esos abuelos que le contaron acerca de esa guerra que se generó en Colombia por el Partido Conservador y Liberal y todo ese lío bipartidista. Bueno, en la parte política, aquí se vivió, aquí en Villeta, o bueno, y en Cune, pues mis abuelos y mi abuela me contaban que ellos vivieron esa época de la violencia de política por el Partido Conservador y Liberal, eran los dos partidos de esa época fuertes. Entonces ellos me contaban que ellos les tocaba irse a dormir al monte, a dormir al monte porque llegaban los conservadores a quemarle las casas donde vivían y a saquearlos. ¿Sí? Entonces aquí se generó la parte, pues aquí Cune siempre ha sido muy liberal, ¿sí? Desde la época ha sido muy liberal y nuestros vecinos de Quebrada Negra han sido conservadores, entonces habían siempre sus choques. Entonces por eso a ellos les dicen los quemarranchos, entonces porque venían a incendiar las casas de los liberales. Y en Villeta también había muchos enfrentamientos entre esas dos partes políticas, porque entonces si usted colocaba una camisa roja, entonces comenzaban ahí el enfrentamiento. Hubo hasta muertos por política de esa época. Entonces eso era como muy arraigado, ¿usted era liberal o era conservador? Aquí encontramos una de las pocas estaciones del ferrocarril o de los trenes que hay en Colombia. Inclusive vimos que hay rieles todavía y hay algunos, digámoslo así, trenes pequeños. Ese tren
¿Qué tan importante fue o ha sido para Villeta? El tren a Villeta, o yo creo que a los municipios por donde cruzaba el tren, cuando el tren estaba en funcionamiento, o las vías ferroviarias estaban en funcionamiento, usted se podía venir de Faca o de Faca a Villeta en tren. Entonces era un paseo muy bonito porque los paisajes, todo era, pues era un poco más despacio, pues era otro cuento porque el bus, ¿sí? Entonces se puede uno venir en tren. En la parte económica, pues lógico, porque pues en tren era más rápido y cargaba más el tren muchas cosas que de pronto una mula o un camión. ¿Sí? Entonces también la parte turística también se vio afectada en eso, porque pues ahí se venía gente hasta Villeta en su tren, pues por darse el paseo en tren. Y, ya inclusive todavía existe en Villeta sí lo que es la estación, que eso ya hay un proyecto que van a hacer como convertirlo en museo, ¿sí? Entonces, pero hay también una parte que hay unos carritos de balineras para ir hasta Bagasal. Entonces, los carritos de balineras, usted llega a Villeta y pues como se le decía antiguamente, Paso Real, ahí en Paso Real, ahí están los carritos de balineras y ellos lo llevan hasta Bagasal, pues la gente va al río, allá a la Bocatoma, y entonces van al río a hacer su paseo de río, y ellos le cobran ahí, no sé cuánto pero ellos van con sus carritos y se devuelven los carritos de balineras de allá. Entonces también ahí genera algo de turismo, todavía ese pedacito de líneas férreas que hay, todavía algo de turismo se trabaja con eso. No quiero delatar usted cuántos años tiene, pero entonces usted le tocó hacer esos viajes en tren. ¿Alcanzó a viajar en tren? No, no alcancé a viajar en tren, pero deberían no sé, el gobierno y no sé, de pronto unirse en las alcaldías por donde él transita, eh, hacer el esfuerzo y volver a reactivar esta línea férrea. Sería muy bonito, sí, claro, ahí sí ya nos iríamos a viajar en tren. Bueno, en cuanto al crecimiento de Villeta como pueblo, como ciudad, eh, ¿cómo ha sido ese desarrollo desde que usted lo conoció o lo que escucha de sus padres y o que escuchó de sus abuelos? ¿Cómo ha sido el crecimiento del pueblo? No, pues Villeta pues comenzó como una villa desde la época de los españoles y ha ido creciendo mucho. Pongámosle, hace unos 8 años, 10 años hacia atrás, Villeta ha crecido mucho urbanísticamente. Entonces ya ha llegado gente a construir, pues ya hay proyectos de interés social, ¿sí? Hay proyectos de edificios, de condominios, ¿sí? Entonces ha crecido muchísimo, muchísimo. Claro. La panela ha dado para mucho en Villeta. Sé que hay torneos de fútbol, reinados. ¿Cómo es eso y qué más se genera alrededor de la panela en Villeta? Bueno, la panela, lo que le decía, la panela siempre ha estado en la idiosincrasia del villetano y siempre ha estado ahí en la cultura. Se celebra el festival el reinado nacional e internacional, porque hay internacional de la panela, ¿sí? Que se celebra en enero. También ha dado a un torneo de fútbol que pues es de mayor tradición aquí en Villeta, que ya yo tengo ya mis años y ya lo jugué mucho tiempo y todavía lo siguen haciendo. Y entonces se llama el torneo de la panela, Copa de la ¿Y Panela. vienen De o son solamente de diferentes, acá no, de vienen Villeta? de diferentes partes vienen de equipos de Bogotá, de los municipios aledaños, de Útica, vienen equipos. Hasta han venido equipos de Dorada, a jugar ese torneo. Es buen nivel, futbolísticamente hablando, es muy buen nivel. Muy buen nivel. Sí. Hablando del fútbol, pues Villeta ha dado futbolistas reconocidos. Háganos un recuento de esos futbolistas, porque además usted entiendo que también fue a inferiores de Santa Fe y lo conocen como la momia Sí, en el mundo del fútbol. sí, ahí gracias a Dios, pues sí, Villeta, pues el profe Jesús Gutiérrez, el profe Chucho, como le decimos con cariño, está Pirulo, como le decimos también de sobrenombre, son como los referentes que llegaron a ser profesionales. Eh, pero de todas formas, Villeta ha dado muchos futbolistas, grandes talentos, que de pronto no alcanzaron a llegar, pero, pero son muy reconocidos a nivel del Gualibá, a nivel de pronto de Bogotá también, porque han jugado de pronto torneos como La Haya, ¿sí?
torneos importantes en Bogotá. Aquí hay mucha gente, por ejemplo, de los antaños. Usted pone a hablar con la gente de Villeta, de los jugadores de antaño, entonces está el Loco Joaquín, está Greco, está Cliche, está Eduardo Maecha, que es mi padre, está de esa generación antigua, el Negro Medina, y ahí sin fin que quedan por nombrar que sí. Ya de los más jóvenes, un poquito ya más hacia el futuro, hacia el presente, está pues que son como de la misma edad de nosotros y un poquito mayores, está pues Dieguito Rubio, está Tucito, que le decimos con cariño, que se llama Edgar, está Aníbal, sí, entonces fueron como referentes. Entonces ya de la época de nosotros ya está, por ejemplo, Juan Camilo Quintana, está Londoño, sí, entonces hay unos referentes, sí, y todos los de esa época tenían talento y pues unos fueron, otros no, otros probaron, otros no. Y el fútbol pues aquí en Villeta siempre ha estado vinculado a la cultura, aunque de pronto la gente diga no, pero siempre ha estado presente, siempre en la cultura del villetano el fútbol ha jugado un papel importante, ¿sí? Entonces, y le ha dado muchas bendiciones a muchos, o sea, fuera pues, de conocer, de viajar, entonces hay unos que se han pagado el estudio, otros que de pronto sí, entonces ha dado muchas cosas del fútbol, bendiciones. Además de venir a ver el Reinado en enero y la fiesta de la panela y venir a verlos jugar fútbol, porque veo que es cuna de jugadores de fútbol, ¿qué más se puede venir a hacer a Villeta en términos de turismo, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer? Bueno, aquí en Villeta está también el Festival de Bandas, Festival Departamental de Bandas que se celebra en agosto, está en la Feria y Fiestas que se celebra en octubre. Además, pues aquí hay sitios, está la Bocatoma de Bagasal, que usted puede ir y con su familia hacer paseo de río. Sí, están los Saltos de los Micos, que es una atracción, son 7 cascadas, una tras de otra, Salto de los Micos se llama. Entonces hay muchos sitios para visitar, para hacer turismo, ecoturismo, para montar cicla. Ahorita el ciclismo está cogiendo mucho auge, el ciclomontañismo, y la gente coge su cicla y se va por las veredas a hacer vueltas, recorridos, porque hay muchas vueltas. Entonces, por decir aquí Cune, usted coge de Villeta y sale a la cabaña, y hay carretera hasta la cabaña, entonces puede dar esa vuelta en cicla, aunque es dura, pero suavecito, camina, y el paisaje es impresionante, hermoso, muy hermoso ese paisaje. Allá en la Esmeralda queda la reserva natural donde nace la quebra de Cune. Eso es un paisaje muy hermoso. Entonces, hay muchas cosas que hacer en Villeta, turísticamente, también pues hay pues bares, discotecas, buenos hoteles, piscinas, río. Algo de lo que notamos nosotros cuando llegamos fue un parque principal muy bonito, muy arborizado. ¿Cómo ha sido la evolución de ese parque? Ese parque se ha evolucionando. En la antigüedad pues siempre había una ceiba ahí, desde que yo tengo uso de razón siempre ha existido una ceiba, ¿sí? Entonces eso es como una insignia de Villeta, la ceiba del parque, siempre ha existido una ceiba. Creo que la primera ceiba la sembró doña Juana de Moure, se llamaba la señora, si no estoy mal fue en 1928 o 48, ella la sembró, la primera ceiba. Entonces ahí quedó como una insignia y siempre ha existido una ceiba. Y siempre lo han cambiado urbanísticamente o lo han cambiado, ¿sí? Entonces el parque siempre ha sido como el centro de acopio, por decir, de las personas siempre. Entonces el que ir a comer el helado del parque, que era ahorita antiguamente era el helado, hoy ya es el cholado, el raspado, ¿sí? Entonces siempre la gente es como el sitio de encuentro. ¿Sí? Entonces siempre es muy bonito porque hay árboles, está muy arbolizado. Ahorita hay unas estatuas, ¿sí? Entonces, pero el parque evolucionó mucho, porque antiguamente, era muy bonito también el parque antiguo, pero entonces ahí lo cambiaron, ya lo modernizaron un poco. ¿Cómo era el parque antiguo? El parque antiguo... Porque además le brillaron los ojos cuando... No, el parque antiguo, pues a mí personalmente me gustaba más el parque antiguo, porque era en piedrita, en piedra, en roquita, tenía un puentecito. Bueno, era muy bonito y tenía sus bancas y tenía como más sombrío y tenía como más árboles. Me gustaba más el parque antiguo. Ya, muy bien.
¿Qué personajes han pasado por ese parque? ¿Qué personajes importantes tenemos en Villeta? No, en Villeta personajes así autóctonos de Villeta, que yo me acuerde de mi época así. Genaro era un señor que siempre estuvo en Villeta. El Negro Mena, donde hoy en día es el Coliseo y donde construyó, eso se llamaba Paso Real. Entonces ahí había una discoteca, era como la zona rosa de Villeta en esa época. Entonces había muchas discotecas y la gente venía de Bogotá, de Madrid, de Funza, de todo eso, venía en buses llenos de gente, de las empresas, todo. Y ahí debajo del puente del río, ahí había un balneario, eso había un pozo ahí en el río muy grande y hondo, y la gente venía ahí y disfrutaba, pues echaba baile, tomaban. Entonces en una discoteca había un señor que le decían el Negro Mena, y entonces él tenía sus maracas y él hacía sus piruetas con las maracas y con el cigarrillo. Entonces él se metía el cigarrillo, prendía la boca y volvía y lo sacaba. Entonces era una atracción ahí. Un showman. Sí, un showman. Entonces también que me acuerdo yo, el burro Matías. Matías era el burrito como el del pueblo. Matías siempre estaba... O sea, era un burro, uno de cuatro un burro de 4 patas. Entonces él siempre estuvo ahí en Villeta y él siempre pues, caminaba todo Villeta. Y él tenía la costumbre de que él paraba por decir donde le daban de comer, y entonces hasta que usted no le daba de comer, él no se iba. Entonces, y todo el mundo lo quería a Matías, todo el mundo quería a Matías, y le daban de comer, todo el mundo lo trataba bien a Matías. También, es que no sé cómo se llama ese señor, pero era un señor, él todavía creo que está vivo, y él tenía su grupito ahí de guitarra y eran las Orejas del Marrano, y entonces él comenzaba a traer las Orejas del Marrano y ese era también otro showman ahí en Villeta. Si usted tuviera la posibilidad de invitar a colombianos y extranjeros a venir a Villeta, ¿qué les diría para que vengan? No, pues que nos visiten sin temor alguno. Hay buena carretera, fácil acceso. La calidad de la gente es muy buena para el visitante. Sitios hermosos, turísticos, encuentras de todo, turístico, para hacer toda clase de turismo, de caminatas ecológicas, cicla, ciclomontañismo, hasta motocross, los de las motos que les gusta, ellos vienen y se meten por las veredas, por los caminos, tienen sus grupitos, que visiten a conocer el proceso de la panela. ¿Sí? Eso es algo muy bonito ver cómo procesan la panela en los trapiches, conocer el Salto de los Micos, conocer Cune, esta vereda tan linda, la quebrada de Cune, que bien arriba donde nace, un poco más abajo, donde nace, hay unos paisajes muy hermosos. Invitarlos a los turistas, al turista nacional e internacional que vengan a Villeta y a Cune. Y que consumamos mucha panela. Mucha panela, esa es la insignia de Villeta. La panela es la insignia de Villeta. Muy bien. Johan, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos, por ponernos al tanto de lo que significa Villeta y sobre todo por traernos acá a esta vereda que es Cune, y podemos decir que cuna de panches y cuna de villetanos, etcétera. Muchas gracias, hombre. No, a ustedes, a Colombia Bacana por tener como ese espacio de venir hasta acá y investigar sobre el municipio, sobre la gente, sobre la idiosincrasia, sobre la historia. Es muy bonito encontrar gente como ustedes acá en este país, pues que son como muy poquitas que hacen este ejercicio de ir municipio por municipio, vereda, y hacer como este cuento sobre la historia de Colombia, de los municipios, de la gente del campo, del municipio. A ustedes, Colombia Bacana, y muchas gracias por venir, por su tiempo.